y ya vamos a ir a la palabra del Señor, ¿sí? Ahí la estamos liberando y ahí mandamos la música para ustedes. tal, ¿eh? Qué tema de Janet Apon, ¿eh? Terrible. Guerra espiritual de Janet Apon. Estábamos escuchando.
Bueno, hay muchos hermanos más que nos están saludando, pero antes de comenzar, Ceci, yo quería agradecer al Señor porque en estos días, ustedes saben, el problema que hubo de un incendio muy grave, estuvo nuestro hermano Matías Sanz, estaba justamente ahí, ¿no? Dios guardó su vida, honramos también a sus compañeros que dieron su vida por ayudar al prójimo, ¿no? Así que acompañamos a esas familias con nuestras oraciones. Y bueno, es una guerra, ¿no? El diablo siempre queriendo hacer maldad, pero qué bueno que los hijos de Dios estamos rodeados por los ángeles del Señor que nos guarda. Oramos por cada uno de estos servidores públicos y bueno, los honramos en su trabajo tan tremendo y damos gracias al Señor que guardó justo a nuestro hermano Matías, que estábamos en comunicación con él y dijo, explotó todo y gracias al Señor está bien. Así que para los hermanos que por ahí van a preguntar, ese es el Dios que tenemos, un Dios que nos guarda, que nos bendice, porque hay una guerra, ¿no? Hay una guerra. Creo que la iglesia tiene que tomar conciencia, y hablamos a nivel general de la iglesia, a nivel mundial. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia militante y tal vez te suene fuerte lo que voy a decirte, pero es una realidad. Creo que ha llegado el tiempo profético en el que tenemos que entender que como iglesia debemos de dejar de acomodar o de apilar los cajones con cadáveres dentro de nuestras iglesias. Y me estoy refiriendo a gente religiosa que no está entendiendo que este es un tiempo, como escuchábamos hace un momento al apóstol, hablar de que estamos en una guerra que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, porque es una guerra que se mueve en el ámbito espiritual y que obviamente afecta lo natural y que tiene que ver con el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer y con el área de las emociones. Por eso Dios, que es tan claro a través de su palabra en esta noche, nos estará ministrando y enseñando. Me gusta porque mientras meditaba en esta palabra, descansaba también en esta frase, ¿no? Posicionados para la victoria. Creo, Rubén, que una de las llaves más poderosas para recibir la victoria que desde la eternidad el Señor ya compró y nos dio como iglesia de Jesucristo, es justamente el saber, el entender y el creer que hay una posición como hijos de Dios que nos garantiza la victoria. Obviamente que estamos en una guerra. El día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, cambiamos de posición. Tiene que ver y no, con el tema de lo que estamos por comenzar a meditar con ustedes. Recuerdo que en el libro de los jueces habla cuando Débora, una mujer, citó la batalla y muchos no entendieron que estaban en guerra, ¿no? ¿Entendieron? Dijeron, sí, dicen los historiadores que en algunos casos dijeron, ¿quién es que convoca? Débora, bueno, convoca a una mujer, ¿no? Por el hecho de ser una mujer, no nos interesa el asunto, ¿no? No nos interesa un asunto. Otros dijeron, no, le mandamos una ofrenda y que se la arreglen, ¿no? Otros, avísennos si están con problemas. Tenían invertidas sus prioridades. De pronto pensaron, bueno, es mucho más importante, bueno, estoy haciendo esto. Pero la realidad era una santa convocatoria. Y este es un tiempo en el que Dios está despertando a su amada esposa, con las lámparas encendidas. Nunca debemos olvidar el libro de Mateo, del evangelista Mateo, en el capítulo 25, cuando habla de las vírgenes prudentes y las insensatas. Dice que cuando el esposo vino, las que se durmieron, las que en realidad todas se durmieron, sí. Pero había 5 que tenían aceite en sus lámparas. Prudentes. Exacto, pero las otras 5 no. Y cuando fueron a pedir, no les dieron. Hasta para nosotros, ¿no? Como cristianos, diciendo qué malichas, qué malas, Rubén, ¿no? Sí. Podrían haberle compartido si tenían aceite. La palabra que ellos dieron fue, vayan, ¿y qué fue lo que le dijeron? Y compren. Creo que esto tiene que ver también con el precio, porque hay algo que está muy claro. La deuda, dijo Cristo en el monte Calvario, en el monte de la calavera, la deuda fue saldada. Él pagó el precio por nuestra salvación, pero hay un precio que pagamos en la búsqueda, en la intimidad con Dios. No voy a dar nombre, ¿no? Pero conocimos un predicador, vos sabés quién es, que hace muchos años la gente, él es muy sabio hasta el día de hoy, muy anciano él, y la gente siempre le pregunta, le dice, ¿dónde saca usted esas cosas?
Y él le dice, hay que pagar el precio. Es decir, él se instruye, en ese tiempo no había internet, no había Google, compraba libros, estudiaba no solamente la palabra del Señor, sino otras cosas referentes a la historia. Entonces, esa palabra revelada, ¿de dónde la sacó? Hoy día vos te metes en Google y lo encontrás, ¿no? Mucho más fácil. Pero este hermano le decía, paguen el precio. Es que también, no solo eso, es decir, la instrucción, pero también entendamos, ¿no? Para aquellos que se están iniciando en la oración, hay cosas que cuando recién nos iniciamos en la oración, muchas veces nos hacemos esta pregunta, más oro, más situaciones difíciles, más complicaciones, más le busco, estoy más en lugar estrecho, que de hecho la palabra aflicción significa estar en un lugar estrecho, en un lugar difícil de atravesar. Y muchas veces la gente dice, bueno, voy a procesar mi búsqueda de Dios de una manera más lenta y no tan dinámica. Porque realmente algo sucede, vuelvo a repetir, en el mundo, en el ámbito espiritual, cuando un hombre, cuando una mujer va a esta santa convocatoria y se posiciona. Por eso decía yo, posicionados en la victoria o para la victoria. Y por eso el libro de Efesios contiene el arsenal para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Las mujeres, las vírgenes prudentes dijeron, vayan y compren. Nuestra naturaleza humana, que está implícita en nosotros por caridad, tal vez nosotros hubiéramos dicho, te voy a compartir un poco entre tanto que está llegando el esposo. Sin embargo, ellas es como que casi las presionan, vayan y compren, porque hay un tiempo, dice el libro de Eclesiastés, tiempo de llorar, tiempo de abstenerse de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, y este es un tiempo de inflexión, de retrospección, de una búsqueda casi exultante de la presencia del Espíritu Santo para poder traer hacia nosotros una dinámica de revelación mucho mayor, para que podamos entender todo lo que se está moviendo en los aires. Por eso la palabra del Señor es mucho más que una herramienta, es un arma de guerra. En Efesios 6 dice la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en Colosenses, está bien, yo soy el lector, Colosenses 2:14, ¿sí? Ajá. Dice así, Colosenses 2:14, cancelando... Podríamos leer desde el 13 inclusive. Desde el 13, bueno, desde el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Gloria a Dios, qué tremenda palabra, qué poderosa palabra, ¿no? El versículo 13 dice, y a vosotros, es decir, a nosotros nos habla esta palabra apostólica esta noche. Dice, a vosotros, estando muertos en pecado, muertos. Porque la verdad, el apóstol Pablo dice que nosotros recibimos vida juntamente con Cristo. En su resurrección, nosotros recibimos esa vida. Estábamos muertos en delitos y en pecados, es decir, no nos dábamos cuenta de que éramos transgresores de la vida de Dios en nosotros. A ver si analizáramos un poquito esta palabra, es decir, muertos al pecado. Un muerto no reacciona, no reacciona, ¿no es cierto? Si alguien, no sé, era débil no sé, con el alcohol, con el tabaco, y si está muerto y le pone un cigarrillo, no va a reaccionar, ¿no? No va a reaccionar porque está muerto. El muerto no reacciona. Si no está muerto es que reacciona. Hay mucha gente que dice, ¿cómo andás? En la lucha, te dicen, ¿no? Que es cruel y es mucha. Le agrega, saben un versículo, lo ponen bien, ¿no? Este versículo inventado, San Rubén capítulo 3, versículo 14. En la lucha que es cruel y es mucha, siempre luchando. Pero un muerto no lucha, un muerto está directamente ajeno a todas esas cosas. Es decir, puede ser tentado, puede ser provocado y no va a reaccionar porque está muerto. Si nosotros todavía el pecado que dice que nos asedia, como dice Pablo, ¿no es cierto?, produce algo en nosotros, es que todavía no estamos muertos. Pero vos fíjate que aquí Pablo se refiere estando muertos en pecados. Sí, sí.
Es decir, en pecados. El pecado nos llevó a ese estadio de muerte en cuanto a nuestra alma. Porque para eso vino Jesús, para librarnos del poder del mal y del estado de cautividad en la que estaba nuestra mente y nuestro espíritu. Por eso, en pecados, en diversos pecados, podemos citar algunos. Vos citabas recién, ¿no? Las adicciones como el alcoholismo, la droga, el tabaco, como perversiones sexuales, como pornografía, y qué decir tantas cosas que hoy se mueven, de las que tal vez ni siquiera nosotros podríamos llegar a imaginarnos. Muchas personas atadas en grilletes, encadenados por viejas iniquidades, y otros porque no hay una fuerza de voluntad, que de hecho no viene de nosotros, sino solo la tenemos con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Por eso dice, Sí, estando muertos en pecados. Está hablando de dos tiempos, ¿no? Un tiempo antes de conocer al Señor, porque vamos a ver lo que hizo el Señor con eso, y después nos hablan lo que tenemos que hacer después, Nosotros, ¿no es cierto? sí. Pero yo voy a esto, ¿no? De que hay personas que todavía siguen en ese estado. Y Dios quiere que salgamos de este estado. Él nos encontró muertos y nos dio vida. Y habla de la incircuncisión de vuestra carne, ¿no? Es decir, del corte. Esto que me tiene hace, que haber. ¿sabes, Rubén? Esto me hace acordar a mí a Gilgal. Cuando Josué sale con el pueblo de Israel, vos fíjate que sale con toda una generación que no había sido circuncidada, porque la generación anterior había muerto en el desierto. Así que antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice que no entren hasta que no los circuncide. Estuvieron 3 días allí, esperando a ser sanados, y entonces pudieron luego marchar. La palabra Gilgal significa dejar de rodar. Es decir, nosotros, como decís vos, vemos demasiada gente que, bueno, hoy peca, mañana me santifico, hoy vuelvo a pecar y mañana busco al Señor. Es maravilloso que nosotros estamos hoy bajo la gracia, pero la gracia no me habilita para vivir en el constante pecado. Voy a meter un chiste, ¿no? Cuando las bautizadas, ¿te acuerdas cuando se hacían los bautismos, cuando éramos jóvenes nosotros? Se reía nuestro pastor y decía, no sea que entre un pecador seco y saque un pecador mojado, decía, ¿no? Tiene que morir. Hay una palabra que siempre decimos: Cristo te recibe tal como estás, pero no quiere que te quedes como estás, sino que Cristo, el encuentro con Cristo provoca un rompimiento, provoca un cambio, y de hecho pasamos, dice la palabra apostólica, de muerte a vida. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente resucitado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que yo antes vivía en la ley de la carne, ¿no?, lo vivo ahora en la ley de Dios. Y acá Pablo habla de la circuncisión de la carne. Es decir, cuando un hombre y una mujer tienen un encuentro con Cristo, algo pasa en el ámbito, diríamos hoy, natural, en la carne, en lo natural. Hay un rompimiento y un establecimiento de la ley de Dios sobre su vida. Por eso que también la palabra dice, el que mentía, no mienta más. El que robaba, no robe más. Y también esto va para otras situaciones. Nosotros decimos, estos son casos extremos, pero yo quiero decirte en esta noche, una cosa es la aflicción, que habla de estrechura, de angostura, y otra cosa es la depresión. Entonces, el que vivía en depresión, una vez que se encontró con Cristo, ya no más, porque ¿qué es lo que va a suceder con él? Lo que leías en el versículo 14. Hay mucha gente que tiene depresión y ataques de pánico, ¿no? Aún dentro de la iglesia. He estado orando, sí, por muchas personas con ataques de pánico. Otro día hablaba con unos hermanos justamente, y yo le decía, ¿por qué ataques de pánico, no? Si el Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Entonces, como siempre cito esta palabra, creemos en el Dios de la historia y no en el Dios del hoy. Creemos en el Dios que liberó, qué sé yo, al pueblo, que le peleó una batalla, que le ayudó a David, que a Josué, Caleb, pero no creemos que Dios nos pueda ayudar con, qué sé yo, con algunos demonios que tratan de traer miedo y que no salgamos. En las personas que no conocen a Cristo lo entiendo, pero en los que no conocen a Cristo no lo entiendo. No lo entiendo porque el ángel de Jehová, tómese esta palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen al Señor y los defiende. Entonces, si Él nos defiende, ¿quién nos puede atacar? Creo que Pablo habla eso en Romanos también, ¿no? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?
Ahora también hay situaciones. Un montón de cosas. Como las que vivió el rey David. Él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Otra vez Rubén, Sí, ¿no? no temeré. Porque tú estarás conmigo. Es esa conciencia de que el Señor está con nosotros. Pero muchas veces, esto de cuando el apóstol Pablo dice, ceñid vuestros lomos. ¿Por qué? Porque la toga romana, cuando se iba a correr, se tomaba y se ataba en los hombros para poder correr. Pablo dice también, aten vuestros pensamientos y lleven los cautivos a la obediencia a Cristo, porque lo más probable es que si no lo hacemos, esos mismos pensamientos nos hagan tropezar. Entonces, yo me quería ir un poquito, ¿no? La historia preciosa, vos fíjate, de Mefiboset, cuando él vivía en la tierra de Lodebar. Su padre había muerto, Jonatán, y el rey David lo manda a llamar. Vos sabés que la palabra Lodebar, ¿no? El nombre de esa tierra, significa la tierra o el lugar del olvido. Y muchos cristianos han pasado por esa situación emocional. Es decir, me siento olvidado hasta de Dios. Me han olvidado mis amigos, me siento olvidado de mi esposo, de mi esposa, me siento olvidado de mis hijos. Nadie me comprende, nadie está viviendo este espanto y este terror como yo lo estoy viviendo. David entendía acerca de eso, por eso es que lo manda a llamar, lo saca de esa tierra y lo sienta a su mesa. Ahora, cuando a alguno de los cristianos les toca atravesar esto porque tropiezan muchas veces en esos pensamientos por causa de la angustia que tiende a quedarse en el alma de un cristiano, para eso está la palabra del Señor, ¿no? Cuando leíamos allí en Colosenses, en el versículo 14, donde dice que Cristo clavó en la cruz los decretos, los argumentos que nos eran contrarios, y no contento con eso, hay una versión de la Biblia que dice que hizo a los demonios que hicieran fila de acuerdo al rango, color, como se te ocurra, y los expuso públicamente en el mundo espiritual, los avergonzó declarando que Él es el vencedor, y nosotros como hijos de Él hemos vencido a través de Él. Yo creo que cuando David se encontró con Goliat, a ver, que el Señor nos hace pasar por estas circunstancias para ver nuestra fe. Una vez dijimos esto en la radio y nos empezaron a llamar, no, Dios es amor, qué sé yo, y el Señor dice, yo los llevé al desierto para ver qué había en su corazón. Para probar, ¿no? sí. Muchas veces el Señor nos hace pasar estas circunstancias. Vos imagínate a David cuando se enfrenta con Goliat y cuando escucha a ese hombre gigante que lo desafiaba, él le dice, tú vienes con palos y piedras, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Creo que esa y fue... suelta la palabra profética, claro, y hoy te cortaré la cabeza, dice. Hoy, el las Dios aves de del la hora, cielo lo que decíamos, ¿no? comerán tus carnes. Pero, a ver, lo extraordinario de esto es la fe de David. David entendió, por eso vamos a esto, David entendió que la guerra o la burla el asunto no era con él, sino con el Dios a quien él servía. Bueno, pero ¿por qué está esta gente puesta en la Biblia? Para ejemplo de nosotros, porque esto fue antiguamente. Hoy tenemos otros gigantes que nos atacan, otros gigantes que no sé si medirán 3 metros, capaz que piden más todavía, ¿no? Pero tenemos otros gigantes, y si creemos en lo que está en la Biblia escrito, que Dios le dio victoria y que cumplió la palabra que soltó David cuando dijo, hoy te venceré, hoy te cortaré la cabeza, hoy las aves del cielo comerán tus carnes, yo creo que nosotros también tenemos que soltar una palabra, no vivir asustados en esta guerra, ¿no? Porque la guerra, yo me imagino, se explota algo, como la explosión que hubo hoy ese día, y toda la gente asustada. Te imaginas si cayeran bombas, si hubieran tiros, si hubiera cosas, todo el mundo asustado. Sin embargo, David estaba en una guerra y él soltaba una palabra de victoria. ¿No? No decir, hoy se viene el fin, ahora me va a aplastar este gigante. No se viene el fin, nada. Queremos decirte que el Dios que estuvo con David, que el Dios que estuvo con todos estos héroes de la Biblia que te decimos, va a estar contigo también. El Dios que dio victoria en la cruz, ¿no? Como decías vos. Así es. Esto tiene que ver con el entrenamiento, Rubén. Sí. Porque vos fijate, lo hemos escuchado yo creo desde mi niñez en la iglesia, desde nuestros púlpitos. David primero luchó con el oso, después con el león y después con Goliat.
Es decir, son distintos niveles en el ámbito de la guerra espiritual. No te atrevas a luchar con Goliat si todavía no has luchado con el oso. Y no te atrevas tampoco a ufanarte, porque vos sabés que hoy a mí me sorprende, bueno, hace mucho tiempo que me sorprende la cantidad de personas que viven de testimonios prestados, de batallas prestadas, de historias prestadas, y predican un evangelio de algo que oyó y que sintió más que un evangelio vivencial. Yo siempre digo que hoy se predica un evangelio exponencial, pero lo que Dios quiere es que vivamos un evangelio realmente vivencial. Por eso esto tiene que ver justamente con el entrenamiento. El entrenamiento tiene que ver con la capacitación. Anoche yo estaba leyendo algo que seguramente usted desde donde está no me va a dejar mentirle. Cuando vino la guerra sobre Israel, sabe que Israel era un pueblo básicamente pastoril, es decir, pastoreaba ovejas, y hubo un tiempo, políticamente hablando, que los filisteos no es que gobernaban a Israel, pero fíjate cómo astutamente hicieron, que fueron creciendo ellos en el conocimiento de cómo trabajar el hierro, que en ese tiempo era muy importante, y se armaron los filisteos haciendo armas de guerra. Bueno, los hebreos, ¿qué es lo que hacían? Iban y les compraban herramientas para abrir los surcos de la tierra, y cuando necesitaban que le sacara filo al arado, bajaban a las tierras filisteas para que lo hicieran. Pero cuando vino la guerra, porque finalmente los filisteos se levantaron en guerra, al darse cuenta que todo Israel, dice, no tenía un arma, solo Saúl el rey y Jonatán su hijo tenían una espada. Después toda la nación, Rubén, no tenía armamento. Y muchas veces desde nuestras iglesias, la iglesia del Señor Jesucristo, hay una, no quiero llamarlo elite, pero hay gente que ha estado capacitándose en oración, en ayuno, lectura de la palabra, por lo tanto Dios alcanzándole la revelación y posicionándolo en el lugar donde Dios quiere acerca de la realidad espiritual en la que estamos, en el aquí y en el ahora. Y cuando vienen los embates, muchos hogares, matrimonios, familias, jóvenes se encuentran justamente con esto, sin armas. Esta guerra es una guerra que involucra argumentos, conocimiento y pensamiento, ¿no? Argumentos, cada uno tiene ese argumento, ¿no? Cuando nosotros somos amantes de mirar la Segunda Guerra Mundial, y viste que cuando van al conflicto cada uno tiene su argumento, no porque me ocuparon tal tierra, no porque me hicieron esto otro, no porque la moneda bajó, subió y vamos a invadirlo. Hubo guerra hasta por amor, ¿no? Hubo guerra que me gusta tal reino, me gusta tal rey, allá fueron a hacer la guerra. Siempre hay argumentos, siempre hay un argumento que tiene Satanás para atacarte, pero también nosotros tenemos que tener un argumento por el cual somos guerreros de Dios. Y que tienen, que en muchos aspectos, de acuerdo al nivel emocional, es decir, almático y del espíritu en el que nosotros estemos atravesando o procesando, es que asumiremos ese argumento como algo propio. Porque yo quiero decirte en esta noche que Satanás nunca te habla en tercera persona, siempre te va a hablar en primera persona. Es decir, cuando viene un pensamiento a tu mente, yo estoy enfermo, creemos definitivamente que ese yo estoy enfermo lo estoy diciendo yo, cuando en realidad es un argumento del enemigo para que yo lo pueda confesar y así establecer esa obra del infierno. Lo que leímos en Colosenses tiene que ver con los argumentos. Cuando el diablo viene a acusarte de algo, tú tienes en Colosenses 2.14 que dice, él canceló el manuscrito de las ordenanzas que había, cuando está cancelado, no hay más deuda. Ahora el tema es saberlo. Y no solo saberlo, entra en el conocimiento. A ver, exacto, tiene que ver en el conocimiento y luego en el entendimiento. Yo muchas veces lo he dicho, a Satanás no le preocupa, y lo voy a decir, y yo amo, de hecho hemos venido hablando todos estos jueves en la manifestación del hablar en lengua, que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, pero no le preocupa que hables en lengua. Sí va a comenzar a preocuparle tu vida cuando interpretes las lenguas, cuando lejos de haberte aprendido de memoria del Génesis al Apocalipsis de la Biblia, empieces a entender y te caiga la revelación de lo que te aprendiste. Entonces sí,
comenzamos a ser personas preocupantes para el infierno. Fíjate que, bueno, hablamos de argumentos, dijimos tres cosas, ¿no? Ajá. Pero después cuando habla, dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Los exhibió públicamente. Antiguamente lo que se hacía era justamente matar a las personas importantes y ponerlas en lugares visibles, ¿no? Sí. Para que la persona que viera lo que le iba a pasar si se metía con ese rey o con ese gobernante, O vos ¿no? fíjate en Roma, cuando los grandes generales salían a conquistar tierras y territorios, sí. Cuando volvían a Roma, venían en su carruaje, pero delante de ellos venían reyes, venían reinas y venían los esclavos atados con cadenas y con yugos, mostrando así su poderío. Es lo que Cristo hizo en aquella eternidad que fue y es y será la victoria de la iglesia del Señor. No tengas temor, pero no uses tus armas, porque justamente el otro día dijimos que las armas para enfrentar esto no son naturales. No tiene nada que ver con nosotros. Por eso este es Conocimiento el ni tema. habilidades del mundo no nos sirven. No. Y el hecho de decir muchas veces, pero por eso se hace problema. Si yo esto, ¿sabes? Esto a mí ni me debilitaría ni me doblaría. Pero cuando te toca a vos, entonces el volumen del dolor y de la situación es diferente, porque el enemigo sabe cómo hacerlo, porque tiene astucia, tiene sagacidad, pero también qué bueno es recurrir a los recursos del armamento que Cristo Me nos ha acordaba dado. de la mitología griega, ¿no? Justamente Aquiles, en la mitología griega, dice que su madre, cuando nació, vaya la paradoja, ¿no? Lo sumergió en el río de la inmortalidad, es decir, para que nunca muriera. Pero lo tomó del talón, porque si no, si lo tiraba al río se moría. Entonces, vaya paradoja, si lo tiraba al río de la inmortalidad se moría, pero entonces lo tomó del talón y lo introdujo ahí. Entonces, dice que Aquiles era un hombre invencible, que no había arma que le pudiera hacer daño. Sin embargo, en un momento sale a la batalla, dice la mitología, y una flecha tirada al azar, entre comillas, le pegó en el talón y se murió desangrado. Es decir, como decía recién, el diablo conoce tu debilidad. El diablo conoce dónde tirar la flecha. Entonces, no tenemos que abusar de ese... Por eso ese conocimiento. Pero vos ni esa fíjate, a fuerza. mí me maravilla un pasaje de las Escrituras en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos le dicen a Jesús como con miedo, con temor, le dicen, no vayas a Jerusalén porque te están buscando y te están buscando para matarte. Y Jesús le responde, sí, yo lo sé, no ha llegado mi hora, pero también le dice Cristo esta palabra muy fuerte, ahora mismo viene Satanás, pero él no tiene nada en mí. Es decir, no había en Cristo una puerta desde donde el enemigo pudiera tener el acceso para derribar todo el andamiaje de Dios en la vida de Cristo hombre. Por eso la importancia cuando decimos muchas veces, cierra puertas. Muchas veces estas puertas tienen que ver con actitudes, tienen que ver con las obras de la carne, que el apóstol Pablo nos habla en el libro de Gálatas, ¿no? La ira, la mentira, la maledicencia, los vicios, bueno, la amargura. Cuando hablamos que nuestras armas no son carnales o corpóreas, que podamos verlas, armas como dijimos, como una espada, una pistola, una bomba. Sí. Sin embargo, hay cosas que pueden tocarnos en cierto momento, ¿no? Pueden tocar nuestro cuerpo, pueden tocar nuestra economía. Lo vemos en Job, ¿no? En Job pasando un momento muy difícil, pero sus pensamientos seguían afirmados en Dios. Y él dice, rascándose con una teja, teniendo una mujer que no la acompañaba, sus amigos lo mismo, todo en contra, había perdido todo, pero él decía esta frase, yo sé que mi Redentor vive y de aquí él me va a levantar. Ahora, Es decir, su pensamiento no lo podía tocar. Hay algo que a mí me llama la atención, apóstol, ¿no? Porque cuando comienza el libro de Job, dice que Dios lo tenía rodeado, lo tenía cercado, y finalmente Dios levanta el cerco, pero él le hace una advertencia a Satanás, no toque su alma.
las emociones. Exacto, no te doy permiso para tocarlo. Por eso él fue guardado en esa área en su fe. Ahora, yo recordaba, por ejemplo, al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel está profetizando hace cientos de años atrás. Dice que en los postreros días ya no se hará comercio, y esto me llamaba mucho la atención estos días, apóstol. Ya no se hará comercio de animales, ni de oro, ni de metales, ni de cosas preciosas, sino que lo más valioso será la mente. Se comerciará con las mentes. Y me llamaba la atención porque en realidad desde el principio la intención del infierno fue cautivar la mente del hombre y de la mujer. De hecho, cuando Dios baja al Edén, ¿no? Y ellos estaban escondidos y Adán le dice, me escondí porque tuve miedo, tuve miedo. Lo primero que Dios le dice a Adán, ¿quién te dijo? ¿No? Como decías vos al principio, ¿de dónde sacaste ese argumento? Me estaba acordando de algo, ¿no? De tantas cosas que vimos ahí en la televisión, justamente la vez pasada mostraban sobre el cerebro de Albert Einstein, ¿no? Ajá. Que fue robado y fue diseccionado por alguien para ver por qué era tan inteligente, Sí. como si pudiera ver sus pensamientos, ¿viste? Y dice que desgraciadamente lo cortaron mal y no pueden ver. ¿Por qué eso lo da Dios? Ahora, nosotros, hablando proféticamente, hay algo que nosotros tenemos que entender en esta noche. Hasta el Edén, lo que para Adán era conocimiento, lisa y llanamente, tan natural, era parte de su vida cotidiana, para nosotros hoy como iglesia, nosotros lo recibimos como revelación. Porque ¿cuándo viene esa revelación? Cuando nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cuándo se renueva esa mente? En el día a día, en la cotidianidad de la lectura de la palabra, de la oración, del ayuno, de la vigilia y de vivenciar la palabra. Y como decimos siempre, ¿no? El que guarda su palabra le guardará. Y el apóstol dice, porque hoy la gente, viste, hablando de pensamientos, los cristianos y no cristianos buscan la palabra motivadora, ¿no? La palabra que te motive. Como decimos, si en un mensaje no hay una frase matadora, parece que no estuviera, ¿no? Pero el apóstol Pablo decía, no venimos a ustedes con palabras muy complicadas, sino con muestras del poder de Dios. ¿Sí? Ahora, a mí me encanta esa palabra El poder que libera. apostólica, ¿no? Porque creo que 2 o 3 años antes el apóstol había estado en Corinto. Y vos sabés que él había hablado, porque él dice fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, uno de los eruditos más grandes de Israel, y para Pablo había sido criado con ese nivel. De hecho, era casi un héroe en el ámbito de los judíos de ese tiempo. Decir criado a los pies de Gamaliel estaba hablando mucho del nivel de conocimiento que se tenía. Y el apóstol va a Corinto y lo que hace es presentar a Cristo de acuerdo al desborde del conocimiento que él ya tenía. Criado, digamos, con el conocimiento de la escuela de lo que se movía en Grecia y bueno, de mucho conocimiento. Sin embargo, no sucedió nada. 2 o 3 años después, el apóstol Pablo vuelve a ir, pero con una decisión tomada, con una mente renovada, y lo que expone allí es un mensaje vivencial y poderoso, explosivo del Evangelio de Jesucristo, que trajo muchas almas al conocimiento del Señor. Por eso las armas de nuestra milicia habla de una iglesia militante, de una iglesia que yo algunas veces hemos hablado sobre esto. Creo que de alguna manera somos el único ejército que a veces no cuenta ni con la estrategia ni con la logística para hacer la tarea del diseño de guerra que el Señor nos ha llamado a hacer. Cuando nos habla de estrategia, que viene del griego estrateua, que quiere decir el arte de dirigir operaciones militares, es decir, la capacidad, y que viene a través de la capacitación de haber entrado en pequeñas batallas para luego entrar en una guerra, porque Dios da el nivel, la autorización y la legalidad y el apoyo del ministerio angelical sobre aquellos hombres y mujeres que han trabajado en esa área. Esta guerra es encontrada especialmente cuando tratamos de guiar a alguien fuera de su error o convertir a alguien a Cristo. Justamente se desata esa guerra, ¿no? Porque hay argumentos que el diablo le pone, hay temores que el diablo le pone. Mismo cuando alguien está en error, ¿no es cierto? Siempre
su error tiene un argumento. Decir, ¿por qué haces esto? Y siempre tiene un argumento. Pero dice que otras cosas que se levantan contra el conocimiento de lo que Dios quiere con respecto a esa persona. Es decir, Dios quiere algo contigo. Y el diablo trata de que no entres en el propósito de Dios. Pero si tuviéramos una iglesia te diría, diga conmigo, yo tengo un propósito, ¿no es cierto? Hay un propósito para que el diablo escuche que hay un propósito en tu vida y que si tú confías en el Señor, ese propósito se va a cumplir a su tiempo y a su medida. Pero qué extraordinario es cuando esa revelación satura e impregna el 100% nuestro espíritu, para que nuestro espíritu envíe ese mensaje a nuestra alma y decir, como decimos siempre en nuestra casa manantial de vida, ¿no? Aunque te parezca redundante, yo solo sé que sé, que sé, que sé. Por eso es que el apóstol Pablo una y otra vez dice esta palabra, ¿no? Que proclamemos algo, que primero lo creamos, lo soltemos, porque él continuamente dice, no es por vista, es por fe. Es por fe. Por eso dice el apóstol Pablo otra vez, ¿no? Creí, por tanto hablé. Y muchas veces, creo que nos sobrarían los dedos de las manos para contar, no te atreviste a soltar una palabra por ¿y si no? ¿Y si no sucede? ¿Y si no pasa? Y si quedara avergonzado, la palabra del Señor dice que nadie ha sido avergonzado cuando ha honrado la palabra del Señor, la palabra que Dios le dio. Exactamente. Yo honro a los que me honran. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En este caso, eso significa convertirse en un siervo de Cristo. Cuando decimos llevar cautivo, en un siervo de Cristo, ¿qué quiere el Señor que hagamos nosotros? Así es. Y vos fíjate, Rubén, que esto tiene que ver con circunstancias anímicas y espirituales. Es un poco como hablabas vos el domingo, ¿no? Hoy me siento bien, hoy voy a estar a full. Hoy no me siento bien, mañana voy a esperar. Cuando me sienta bien, entonces lo voy a hacer. Ahí es donde entra también, ¿no? Llevando cautivo. ¿Y qué es un cautivo? Un cautivo no tiene derecho a nada. Entonces, tenemos autoridad para cautivar todo aquello que una y otra vez quiere levantarse contra la revelación de Cristo dentro de tu alma y dentro de tu espíritu. Tenemos almas que son poderosas en Dios y ante todo a la gente le gusta esto, ¿no? La espada del espíritu. Yo saco la espada y empiezo a descabezar a todo el mundo, ¿no? La espada que es la palabra de Dios. Pero tenemos que saber que la palabra de Dios primero es viva y eficaz. Podemos usar la espada, pero tenemos que usar el aceite. Hoy estamos hablando con unos presbíteros, unos pastores nuestros, y hablábamos de eso, que antiguamente, o en algunos lugares, se usaba la palabra, pero no se usaba el aceite para sanar las heridas, porque dice que la espada penetra hasta lo profundo, ¿no? Hasta lo profundo. Estábamos hablando con Sebastián ayer de un accidente que tuve yo cuando era jovencito, y una cosa de acero se me había introducido en el pie, y decía, el acero, ¿cómo duele? Y dolía, pero poniendo el aceite que trae suavidad, porque tenemos que seguir la verdad en amor, dice en Efesios 4:15. Por eso leías hace un momento, ¿no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo quiero por ahí desviarme un poquitito. Es necesario. Y no es que lo intente, es que debe ser así. El guerrero de Dios, la guerrera de Dios, es necesario que esté sano, Rubén. Sí. Que esté sana en sus emociones. No se puede ir a la guerra con heridas abiertas, desangrándose, porque obviamente si lo llevamos al ámbito de la naturaleza, que muchas veces nosotros vemos esos programas, el león sigue el rastro de la sangre. Entonces, no es valioso ni para ti ni para el ejército de Dios que no estés completamente sano. Por eso el guerrero de Dios debe estar sano, y para que eso se produzca, es la eficacia de la palabra de Dios, del espíritu de la palabra en nosotros. Entonces debemos estar sanos sobre toda lógica, sobre toda razón, para poder meternos en el andamiaje de esta guerra espiritual. Por eso tenemos que saber que hay una sola verdad, y es la verdad de que Dios está por nosotros. Por nosotros. Tenemos que seguir manejando estas armas, como dijimos, con mansedumbre,
Y fíjense una cosa, estas cualidades de carácter son por cierto, armas poderosas. Ser sufrido, ser manso. Dice que estas armas poderosas, ellas pueden hacer maravillas, estas armas, para desarmar situaciones que son complicadas. Ellas pueden hacer que las personas discutan asuntos de controversia sin comportamiento malo, estar en desacuerdo sin ser desagradables, argumentar sin ser polémicos, contender sin ser contenciosos. Las formas de usar las armas de Dios, ¿no? Para ser efectivo también necesitamos la armadura de Dios, porque no es solamente dar, sino cuando viene la cosa, hay que estar cubiertos. Hay que estar cubiertos. Hay que estar cubiertos, hay que estar armados, hay que tener el equipamiento, porque de hecho Dios nos ha dejado el equipamiento. Por eso que el apóstol Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un horror que cometemos muchas veces, una y otra vez, cuando yo he visto en reuniones de oración en algunos lugares, ¿no? Te ordeno que salga afuera, te ordeno que te vayas de aquí, te ordeno. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Sin tener el nombre de Jesucristo, sin invocar el nombre de Cristo sobre mi vida y sin la protección maravillosa y extraordinaria de la sangre del Señor Jesucristo. Por eso, entender cómo hemos sido posicionados. Tenemos que usar, como dijimos, las distintas cosas que Dios nos ha dado. Ahí se fue un poquito de foco, ahí vamos a lograr que se vuelva foco de vuelta. Ahí Sebastián, no sé cómo hace, tiene el don de la... ahí estamos de vuelta. Tenemos que saber usar esta arma, ¿no es cierto? De otra forma podríamos dañarnos nosotros mismos y hacer mal uso de la palabra de Dios. Necesitamos adornar la verdad de Dios con mansedumbre, gentileza, paciencia y humildad. Ahí se nos está yendo de vuelta. Ahí estamos. Paciencia y humildad. No pensar que vamos a persuadir a las personas por la fuerza, no pensar, sino con humildad. Y a menos que ellos lleguen a creer de todo corazón, cualquier obediencia es inútil. Dice Hechos capítulo 8, 36 y 37. Veremos esa palabra del Señor. Bueno, vos tocabas este tema de la paciencia, ¿no? Y esto de entender lo que hablábamos siempre. ¿Qué es paciencia sino otra cosa más que la ciencia de la paz? El conocimiento pleno y profundo de lo que es la paz. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no la que el mundo les va a dar. Esa es la que yo les doy. Es decir, el equilibrio perfecto en cuanto a lo emocional. Ahora, el conocimiento y la razón muchas veces en nosotros construyen estructuras mentales, ¿no? Que nosotros hoy llamamos paradigmas, como decíamos, son modelos, son patrones psicológicos, son mapas que nos sirven para no perder el rumbo de nuestra vida. Pero todos tenemos estas estructuras en nuestra mente. Pablo habla de esto transformado en actitudes. Entonces usted puede estar conversando con una persona y la persona puede tener ese paradigma y confrontarlo abiertamente y violentamente. Y si usted tiene una herida, la respuesta va a ser una respuesta confrontativa, muy fuerte, muy difícil, que lejos de acercar al otro a Cristo, lo va a alejar. Por eso necesitamos en esto el conocimiento, la revelación del equipamiento que Dios nos ha dado. Estamos en una guerra, ¿no? Una guerra que ya ha sido ganada. Hace muchos años yo prediqué un mensaje, la vez pasada te recordaba vos sobre estamos enfrentando a un león que no tiene dientes, ¿verdad? ¿No? Que no nos puede hacer nada, simplemente apoyar sus patas sobre nosotros y por ahí, no sé, no quiero decir una palabra argentina que puede significar otra cosa afuera, pero ¿no? Vos fíjate que algo muy fuerte, ¿no? O sea, no tiene dientes, ya fue vencido, pero el poder de la imaginación. O sea, usted está solo, usted está atravesando un momento difícil, por más que le dicen, por más que le hablan, usted se siente solo, usted se siente sola, porque es su batalla. Y ese es el problema. El enemigo le está diciendo que es tu batalla, es tu pelea. Y esa es la diferencia que hay con David, porque David dice, ¿quién te ha dado permiso para afrentar al Dios de Israel? O sea, David asumió, antes de ir a la guerra,
que esa guerra no era suya, era de Dios. Por lo tanto, David ya iba descansando en la fuerza de Dios. Entonces, cuando uno está asumiendo que está solo, que está en eso, entonces ahí es cuando empieza a trabajar, Rubén, en nosotros la imaginación. A ver, yo muchas pruebas pasé y vencí, pero de esta seguramente no voy a salir porque va a pasar esto y va a pasar lo otro. Por eso es que el profeta Jeremías dice, ¿no? Inspirado por Dios, dice, muchos de ellos hablan desde sus imaginaciones. Ah, que está mi suegra, el predicador Salas, ¿cómo se llamaba? Darío Salas, hace muchos años, ¿qué está hablando el apóstol, no? Es un predicador de muchos años atrás. Cuando yo era muy joven, un día subió al colectivo a predicar, porque antes se acostumbraba a subir al colectivo a predicar, subían a predicar, mi suegro lo ha hecho, bueno, quien les habla también, pero en ese momento era un jovencito de la iglesia, iba con mi guitarra, y me acuerdo que sube Darío Salas a predicar, ¿no? Y yo dije, uy, sonamos, acá, porque enseguida decía, hermano, Dios te bendiga, qué sé yo. Y cuando me encuentra, empieza a predicar, asiento por asiento, a darle el tratado a cada uno. Y cuando llega me dice, oh, hermanito, ¿cómo andas? Yo estaba resfriado, ¿no? Y yo acá estoy con mi resfrío. Me dice, si no se lo entrega a Cristo, siempre va a ser suyo, me dijo, ¿no? Bueno, de hecho, papá decía, bueno, si es tuyo, quédatelo. Porque hay una tendencia a decir, mi enfermedad, mi dolor, mi prueba, mi quebranto. Y dice, él mismo tomó. Sí. Es decir, si él las tomó, y está hablando el profeta 750 años antes, es decir, que desde la eternidad el Señor ya había tomado aquello, y nosotros con nuestra boca estamos diciendo la obra poderosa del Señor Jesucristo, ¿no? Así que nosotros tenemos que movernos en ese estado de fe. El estado de fe, y dice aquí ya para finalizar, dice, cancelando el manuscrito que había con nosotros, que nos era contrario, quitándolos del medio, lo clavó en la cruz y lo despojó a los principados de la potestad y los exhibió públicamente, declarando el triunfo sobre ellos en sí mismo. Es decir, en Cristo somos más que vencedores, sería el resumen. Por eso, ¿no? que el apóstol Pablo habla de que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad y lo que se mueve en los aires. Es decir, hay distintos y diferentes niveles. Cuando Cristo dio la victoria, dice la palabra del Señor, fue una victoria completa. Y el apóstol Pablo cierra una de sus cartas, Rubén, diciendo una palabra tan extraordinaria. En breve el Señor aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Es decir, bendito sea el Señor. Y fíjate que en la armadura de Dios, en Efesios 6, del versículo 12 en adelante, habla del apresto del evangelio, es decir, el calzado, lo que calza el pie del cristiano, es el apresto de la paz. La paz aplastará la cabeza de la serpiente en el nombre del Señor Jesucristo. Esa serpiente que tal vez inoculó el veneno de la depresión, el veneno del terror, del espanto, o el veneno de la tristeza, de la amargura, de la aflicción o de la desesperanza. Dice la palabra del Señor Jesucristo que lo va a hacer Él, pero a través de nosotros. Tú mismo y no otro pondrás tus pies sobre la cabeza de la culebra y tendrás victoria en aquella situación que te ha venido estorbando, molestando, afligiendo y aún trayéndote un cierto desasosiego en tu fe. En el nombre del Señor Jesucristo nos hacemos eco de esta poderosa y preciosa palabra que da el apóstol Pablo aquí en el libro de Gálatas, ¿no? Él puso allí, canceló y exhibió, puso en fila a los principados, a los gobernadores, a las entidades espirituales de alto, mediano y menor rango. Los exhibió públicamente, los hizo desfilar en el mundo y ante las autoridades espirituales, obviamente menores que Cristo mismo, para que nosotros recibamos hoy la certeza, la seguridad de que somos vencedores y que del enemigo ha sido vencido. Por eso nos retrotraemos a esta palabra tan poderosa de que la victoria en Cristo Jesús ya es nuestra. Recibe la palabra, confiesa la palabra, declara la palabra, porque hay poder
en la palabra que tú hablas como hijo de nuestro Señor Jesucristo. Querido Padre Celestial, venimos a ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Y decimos lo que dijo David cuando habló a Goliat. Tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová Dios, el de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Pero en el nombre de Jesús queda cautiva toda cautividad. Se rompen grilletes, se rompen cadenas, iniquidades, aún estados de amargura, de aflicción, diferentes enfermedades en los huesos, en el sistema linfático, en el sistema sanguíneo, en el área mental, en la piel, en los músculos, en los diferentes órganos de distintos cuerpos, Señor. Aún en el área mental, vuelvo a repetirlo, Señor. Aún, Señor, los que sienten dolor en su espalda, en los huesos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Tú, Señor, lo llamaste azote, tú lo llamaste ligadura del diablo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos y soltamos una palabra de sanidad y enviamos ahora a través de los aires una unción de sanidad. En el nombre de Jesús te declaro sano. En el nombre de Jesús te declaro libre de todo tormento y aflicción. Y en el nombre de Jesús declaro que toda respuesta que había sido retrasada se habilita ahora y la recibes. Amén. Amén, amén, amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. Amén. Y bueno, tenemos más gente que está ahí. Queremos terminar de saludar y terminar con algo bonito también, ¿no? Así es. Algo bonito, bonito. Ahí, Ceci, a ver quién tenemos aquí. Vamos subiendo. Sí, la hermana Eliana Fumas, Sonia del Valle también, el hermano Omar Romero, Lorena Ciabatti nos dice bendiciones. ¿Quién claro más que tenemos sí. acá? El hermano Omar Romero dice bendiciones para todos. Eugenia Vargas Sí, también, la nos familia está Vargas. viendo. La hermana Sonia del Valle Altamiranda dice hola, buenas noches, apóstol y profeta. Juana Isabel Palacios dice bendiciones, amados, desde Mendoza. Desde Mendoza. Ana Leguizamón Igualmente. dice, mañana en el programa Último Momento estará el apóstol Rubén Ángel Leguizamón. Así, ¿quién les habla? Así que mañana a las 22 horas. Agárrense, agárrense. Un precioso Mañana programa. vamos a estar con, Sí, con los pastores Ana y Sebastián, con la gente de para Profética. disfrutar de un tiempo precioso en medio de... No se asuste, no se asuste porque va a ser un programa muy buen tiempo. especial. ¿eh? Sí, para alegrarnos. Sí, para alegrarnos un poco. Andreita Lucero, nuestra hermana, dice familia Romero presente, bendiciones para todo Manantial, amén. Valentina Villanueva Recalde también nos está viendo, Sí. Muchas bendiciones, Desde Paraguay. amada, el Señor te bendiga. María Arias también, Milena Chaparro Ajá, Jiménez. también, Andrea Bonetti, Servín y Giselle, también bendiciones, el evangelista. Su Hay esposa y corazones, familia. corazones, corazones nos mandan. Presbítero de Thieri, Elizabeth Ruiz Díaz dice bendiciones, apóstol y profeta Cecilia, los extrañamos mucho, hija, claro que sí, los extrañamos, les amamos. El presbítero Daniel de Thieri dice bendiciones, familia, manantial de vida. Claro que sí. Daniel Lazarte, bendiciones, manantial de vida. La pastora Belén Celi. Bendiciones. Un abrazo enorme, Belén, para los príncipes también, para los pastores, tus padres también. Dice aquí Belén, bendiciones, apóstol y profeta. Colonia Varón, presente. Presente. Pastor Benito, mandamos saludos también. Karina Vanessa Alegre, también lo está viendo. Muchas Cari. Bendiciones, hija, un abrazo enorme. Sin... Cintia Noemí García dice amén, amén. Apóstol y Pablo amén. Rojas desde Malargüe, donde está nevando en Malargüe. Vanessa Agüero, Soledad de Betina, ajá, Carrivale. Dice bendiciones. Apóstol y profeta, manantial de Guaymallén. Una bendición. Más gente de Guaymallén se está sumando. David Sánchez nos está viendo también desde Marcos Paz. Saludos para él. Eli Cerey. También un abrazo. Silvia Noemí Godoy, ¿qué nos dice? Está viendo también y dice bendiciones.
Estoy buscando aquí algo lindo para ver. ¿Quién más tenemos acá? Adriana Rodríguez, nuestra hermana también de Ituzaingó, nos está viendo también. Teresa Mercedes Jiménez dice bendiciones, manantial de vida. Carmen Sanabria nos está viendo también. Rosalía Servín, la pastora Rosalía Servín. Eliserey dice hermosa palabra, bendito sea Dios. Buenas noches, bendiciones apóstol y profeta, dice Valentina Villanueva Recalde. Pido oración por mi madre, por favor, ella se llama Daniela Recalde. Estaremos orando. Orando por ella, todo manantial de vida. Sandra Landaila nos está viendo también. Gladys Enríquez, ¿qué nos dice? Preciosa palabra, muy sólida, tan propia y sabiduría divina que le ha dado Dios. Les bendigo, muchas bendiciones. Paula Romero, amén, hermosa palabra. Sandra Montoya, Carlos Alberto López Cortés también nos está mandando saludos aquí. Ahí dice, totalmente de acuerdo, apóstol y profeta, el guerrero de Dios debe estar sano para librar la batalla y para eso debe sanar sus heridas. Con la gracia de Dios. Un abrazo desde Santa Fe, Carlos López nos está mandando. Ver más, dice ahí hay un poquito Armando Pontífice también, los saludamos. Nos está viendo de Barrio San Luis. Mica Gómez también. Belén Celi dice amén. Rosana Núñez dice amén y aplausos. Amén, dice. Rosa Blanco. Brenda Naleli Chanona Roque nos está viendo también, si no me equivoco, desde Cancún. Mirá. Cintia Báez nos está viendo desde Coatzacoalcos, México. Pastora, un abrazo enorme. Estamos hablando con el pastor Amén. Gonzalo también, claro ¿sí? Que sí. Daniel Letieri, amén, amén, amén. Cintia Noemí García, amén, lo tomo para mí y mi familia. ¿Qué dice ahí? Amén a la palabra, dice Raquel Romero. Carlos Alberto López Cortés dice amén. La presbítera Liliana II también dice amén. Zulma Suárez dice amén, amén. Recibo esta palabra, gracias, gracias apóstol, profeta, los bendigo. Liliana II nos manda aplauso. Brenda también, Chanona Roque, desde dice, Chiapas, están en Chiapas. Y saludos mi profeta y apóstol desde Chiapas, de la casa Rey de Reyes. Muchas gracias. Saludos al mi amada, apóstol, Dios a la te profeta bendiga. allí. Eliserey. Mi hermana Eliserey dice, los abrazo enormemente, igual. Carlos Natanael Pardo, el pastor, también dice amén. Gracias a Dios por la palabra. Sí, claro que Rosa sí. Blanco dice bendiciones para... Desde La Carlota. Ajá, muchas Córdoba. bendiciones. Bendiciones, gracias por sus enseñanzas, los amo y me siento honrada de ser parte de Manantial, dice María Arias. Amén. Ana Leguizamón, saludo para todo Manantial de Vida. Claro que sí. Ángel Eduardo Lazarte también nos está viendo. Angelito, qué tremenda enseñanza, preciosa palabra. Ramón y Mariana, saludo a todos. Soy Ramón, dice. Amén. Tremenda enseñanza, profeta y apóstol, nos bendice tremendamente en estos tiempos. Omar Romero dice bendiciones, Manantial. Y bueno, vamos a terminar con la misma, Yanela Pon. Me gustó. Sí, y lo que voy a recordarles, mis amados, o pedirles encarecidamente, sí, que para el próximo Manantial tratemos de estar en horario, porque si usted tiene una petición, en el mismo momento que vamos abriendo el programa, usted va poniendo los pedidos de oración, podremos ir tomando nota y al cerrar el programa estaremos orando por todo aquello en el nombre del Señor Jesucristo y continuaremos viendo la gloria del Señor. Prepárese para el programa de mañana, que será espectacular, una bendición, un tiempo de gozo, de alegría y de compañerismo. El día sábado a las 22 horas estarán la pastora y profeta Ani y el pastor Sebastián, y el día domingo a las 11 horas estaremos también en una mañana poderosa junto con el apóstol compartiendo un tiempo de bendición. Recuerde y prepárese, porque el domingo la palabra es el poder de una bendición. Comenzaremos con una serie de mensajes que tienen que ver justamente con esto, el poder de una bendición. Así Vamos que a hacerlo prepárese para recibirla. Así como Rocky 1, 2, 3. Así que hay mucho para dar. Hay mucho para dar. María Vera nos dice amén. El pastor Ana María Zabalza nos está viendo también desde González Catán. Tenemos a Emma Balbina Flores, manda saludos y muchas bendiciones. Igualmente. Nos vamos aquí, escuchando a la gente de Chile y escuchamos a Yaneta Pon en otro video, no sé si es el mismo, pero Guerra Espiritual. Así que si está atravesando esa guerra, recuerde, usted es un vencedor, una vencedora
por medio de Jesucristo. Así es. Bye bye, nos vemos Festeje, entonces festeje, mañana. porque Dios ya lo hizo. Carlos Viñuela también, el apóstol Carlos Viñuela y el apóstol Néstor Funes desde Neuquén. Le mandamos Muchas saludos a estos bendiciones, terribles un abrazo amigos. en Cristo. Dios lo use mucho también en cada uno de sus programas y sus reuniones. Amén, Los bendecimos. amén. Y ahí vamos con Janet Apón que dice así.